¿Qué tal, familia? Sean bienvenidísimos una semana más al podcast de Microbiota desde cero. En este caso estrenamos especial preguntas y respuestas en esta segunda temporada. Ese tipo de programas, ese tipo de episodios en el que vosotros sois los auténticos protagonistas, ya que las temáticas que vamos a abordar han salido de vuestras mentes, de vuestras inquietudes. En este caso, hoy hablaremos de fruta, entre otras cosas, también de hinchazón abdominal y SIBO o de alimentación y fermentación o alimentación fermentada. Así que no me alargo más, estoy segurísimo de que os resultará realmente interesante. Vamos con ello. Y comenzamos hablando de fruta. En este caso, la seguidora Vera Luna me preguntaba, ¿fruta en almíbar es mejor que no fruta? Y la verdad que me sorprendió por un lado la pregunta y me llamó mucho la atención porque nunca me había parado a plantear esta, digamos, dicotomía, ¿no? En exclusividad, de, oye, yo solo voy a comer fruta en almíbar, la fruta natural no me gusta, eso es mejor que no tomar nada de fruta. Así que me he ido a los datos, me he ido a buscar diferentes tipos de formatos para ver los ingredientes que llevan, para ver el impacto glucémico que pueden tener y sobre esa base vamos a valorar si es mejor tomar exclusivamente fruta en almíbar antes que no tomar nada de fruta, ¿no? Por ejemplo, tenemos melocotón en almíbar, me he ido en este caso a Mercadona, melocotón en almíbar hacendado. Ingredientes: melocotón, agua, azúcar y ácido cítrico, es decir, únicamente un aditivo, hay azúcar añadido. Nos vamos a los 16 gramos de azúcar por cada 100 de producto, pero el melocotón al natural ronda entre 9 y 10. Es decir, vemos que en este caso subimos un 50% sobre los valores, digamos al natural, los valores tradicionales del melocotón. Nos pasamos en este caso al Corte Inglés, pera en almíbar, almíbar ligero lo llaman. Habrá que ver qué es un almíbar ligero, algo menos de azúcar, supongo. Tenemos como ingredientes pera, agua, azúcar, en este caso también le añaden jarabe de glucosa fructosa, corrector de acidez, ácido cítrico y como antioxidante ácido ascórbico. De nuevo, algún tipo de aditivos de los menos peligrosos, por no decir incluso de los naturales, orientados a la conservación. En este caso nos movemos también en 15 gramos de azúcar por cada 100 de producto y la pera al natural, al igual que pasaba con el melocotón, ronda los 9 o 10 gramos. Es decir que, de nuevo, la subida no es excesivamente exagerada. Y finalmente volvemos a Mercadona para hablar de otro formato diferente. No entra en juego aquí el almíbar, entra en juego el jugo. Hablo de la piña en su jugo. Así que vamos de nuevo a los ingredientes. Tenemos piña y jugo de piña, 11 gramos de azúcar por cada 100 de producto, que son muy similares a los entre 8 y 10 en los que se suele mover la piña al natural. Con lo cual, en líneas generales, tras haber analizado estos tres primeros productos, podemos entender que la cantidad de azúcares añadidos no son excesivamente altos. Ahora bien, hay un punto interesante e importante para mí en el que se podría centrar la respuesta para darle a nuestra amiga Vera Luna. Y es que si nos bebemos los almíbares o incluso si nos bebemos ese agua de la piña, esa parte, no estaremos comiendo fruta, ahí estaremos bebiendo algo que va a tener un impacto glucémico muy alto. Son azúcares de absorción muy rápida y en ese sentido el impacto que va a tener en nuestro organismo sí que es ciertamente negativo. A lo mejor, si eso lo hago una vez, tampoco pasa nada, pero estamos hablando de sustituir de manera recurrente un tipo de fruta, la fruta natural, por este tipo de formatos, ¿no? Procesados, aunque mínimamente procesados. Entonces, en este caso, hablamos de que no sería para nada interesante ni tomarse el agua, el agua de piña o el zumo de piña, o ni mucho menos ese almíbar que básicamente es agua con azúcar, porque en ese sentido sí que estamos perdiendo la masticación, toda la fibra inherente al consumo de fruta, etcétera, etcétera, y como decía, el impacto glucémico va a ser muy alto. Por lo tanto, y a nivel resumido e intentando responder a la pregunta inicial, diría que sí, o sea que si me pones entre la espada y la pared, te diría que fruta en almíbar mejor que no tomar fruta, pero no tomarnos el almíbar y no tomarnos cualquier otro líquido de cobertura que puedan tener este tipo de formatos. Y ojo, sé que es un tema que puede resultar relativamente polémico, con lo cual estaré encantadísimo de escuchar vuestras opiniones o de leerlas, así que podéis escribir
por YouTube, dejar un comentario también en Spotify o hacerme llegar cualquiera de vuestras opiniones a través de las distintas redes sociales. Así que ya sabéis, @microbiota desde cero. Pasamos al siguiente tema. La seguidora Anabel Margallo me preguntaba, ¿realmente desaparece la distensión abdominal por SIBO? Lo veo misión imposible. Pues Anabel, la respuesta corta es sí, por supuesto, desaparece. Ahora bien, que sea una respuesta corta no implica que el proceso para conseguirlo sea sencillo. Como podréis comprobar dentro de unas semanas en un episodio que ya está grabado con mi querida amiga Asun González, @guerras intestinas en redes sociales, y que es la autora del libro Tú también tienes SIBO, ¿no? Entre interrogantes, pues entre otras cosas los factores que entran en juego en esta patología y que son determinantes para conseguir revertir ese problema que normalmente, es decir, el síntoma más clave, más claro, más habitual en cualquier tipo de SIBO o de enfermedades, digamos, anexas en ese abanico, es la hinchazón abdominal. Pues como digo, habrá que tener muy en cuenta todos esos factores a la hora de conseguir revertir esa situación. Pero como no todo el mundo, todos los que nos estén escuchando o me estén viendo a través de diferentes medios, van a saber de qué hablamos cuando se trata de SIBO, voy a aprovechar para indicar algunos de los aspectos claves a conocer sobre esta problemática y que todo el mundo debería saber. En primer lugar, SIBO es el acrónimo de Small Intestinal Bacterial Overgrowth, o en español, en castellano, sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado, aunque podemos decir que esta definición se queda un pelín obsoleta ya. En 2024, en general, deberíamos hablar casi que más bien de sobrecrecimiento microbiano, ya que no son exclusivamente bacterias las que pueden estar en una cantidad mayor a la deseable en nuestro organismo y por tanto nos están generando un problema de salud. Punto 2. Esto hace, como digo, que existan distintos tipos o distintos subtipos de SIBO, como pueda ser el IMO, vinculado a las arqueas productoras de metano, o el SIBO de sulfuro, entre otros. Además de ello, lo más relevante va a ser siempre buscar y tratar las causas. Y esto es esencial, probablemente sea la idea más importante de todo lo que estoy comentando. ¿Por qué? Porque los tratamientos habituales a base exclusivamente de antibióticos y algún tipo de abordaje nutricional se quedan cortos, sobre todo cuando no estamos tratando el factor clave, el factor desencadenante de ese problema, de esa disbiosis o de ese desequilibrio que se ha provocado en nuestro cuerpo. Y aquí podemos hablar de alimentación y estilo de vida, de intoxicaciones alimentarias. De hecho, hay un tipo de SIBO que es el SIBO posinfección o posintoxicación, la mala motilidad intestinal, los fármacos, antibióticos, protectores estomacales, AINES, las enfermedades o digamos distintas enfermedades del tracto aerodigestivo que pueden haber provocado que no esté funcionando nuestro aparato digestivo correctamente y que sobrecrezcan esos microorganismos, o lo que se denomina, lo que ha denominado así, disfuncionalidad de nuestros protectores, que son otro tipo de herramientas que tenemos de manera completamente natural y que nos ayudan a estar sanos, ¿no? A escala digestiva. Aquí podemos hablar de falta de ácido gástrico, de mal trabajo biliar, de mal estado de nuestra mucosa intestinal o de un trabajo incompleto del complejo motor migratorio, que de manera muy resumida podríamos decir que es una especie de equipo de limpieza que de manera natural tenemos en el organismo, pero que para ponerlo en marcha tienen que pasar varias horas desde la última ingesta. Por lo tanto, y no me voy a alargar mucho en este punto, pero es un tema sumamente interesante, si nos pasamos la vida comiendo, si comemos de manera recurrente, pues tenemos menos capacidad de limpiar nuestro organismo, en este caso, como siempre, hablando a nivel digestivo. Entonces, como paciente podemos plantearnos algunos aspectos. ¿Le doy a mi aparato digestivo suficiente descanso intestinal? ¿Realizo demasiadas ingestas a lo largo del día, en la línea de lo que venía hablando? ¿Rompo el ayuno con una alimentación antiinflamatoria o proinflamatoria? O incluso, ¿bebo suficiente agua a lo largo del día? No os imagináis la cantidad de gente que tiene problemas digestivos y es incapaz de simplemente tomar el agua que su cuerpo necesita, ¿no? Así que en resumen, bajo el concepto SIBO tenemos, en primer lugar, un abanico amplio de patologías y puntos de interés, pero no soy yo el mayor experto que hay en nuestro país. De nuevo voy a citar aquí a Asun, os recomiendo mucho que no os perdáis ese capítulo
en el que hablo con ella largo y tendido de todos estos temas que os he puesto encima de la mesa y, por supuesto, el abordaje de esta problemática. Así que a la autora de esta pregunta, a modo de resumen, le digo nuevamente que sí, que por supuesto se puede revertir esa hinchazón abdominal, pero que hay que poner el foco en todo esto que he estado comentando y que vamos a desgranar con tranquilidad con @guerrasintestinas en un capítulo que se estrenará en las próximas semanas. No puede tardar mucho, así que estad muy atentos al podcast de Microbiota desde cero. Y finalmente, en el día de hoy, Isa Blanco 45 me preguntaba papel y recetas de los alimentos fermentados. Bueno, interesante tema, me gusta mucho el mundo de los fermentados, lo sabéis los que me seguís. En primer lugar, hay que hablar de, pues bueno, de que los alimentos fermentados, por suerte, están ganando, digamos, cuota de mercado, están ganando auge en los últimos tiempos. Y digo por suerte por algunos aspectos que os paso a detallar en breve. Pero hay que empezar explicando a qué hace referencia, ¿no? Cuando hablamos de alimentos fermentados, ¿a qué nos referimos? Y estos se definen generalmente como alimentos o bebidas elaboradas mediante el crecimiento microbiano y su correspondiente acción enzimática. Pero todo ello de manera controlada. Este es el punto importante. Es decir, todo lo que sucede dentro de, digamos, de unas líneas más o menos generales de manera controlada, porque los que seáis expertos en fermentación lo sabéis perfectamente, no se puede controlar al dedillo todo lo que pasa en ese impresionante mundo microscópico. Además, durante la fermentación se van a descomponer algunos componentes, valga la redundancia, en este caso azúcares, y se producen otros biológicamente activos y que actúan de manera beneficiosa en nuestra salud. Es decir, va a haber un proceso fermentativo en el cual distintos tipos de microorganismos, normalmente bacterias y levaduras, van a producir pues, esa fermentación, cogen un tipo de materia, digamos, de sustancia, en este caso los azúcares, lo descomponen, digamos, se alimentan y generan otras sustancias que son las que a nosotros como seres humanos nos favorecen a nivel de salud. Por eso, entre otras cosas, es tan interesante el consumo de alimentos fermentados. Entonces, ejemplos de esto, podemos traer aquí la uva, ¿no? El proceso de generación del vino en el que las bacterias o las levaduras, en este caso más bien levaduras, aunque puede haber una fermentación maloláctica posterior, una segunda fermentación a través de bacterias ácido-lácticas, pero normalmente en un primer término, principalmente levaduras van a convertir el azúcar de la uva en alcohol y eso da lugar al vino. En la cerveza pasa un proceso similar, ¿no? Entonces, estos son tipos de fermentaciones más clásicas, en este caso de bebidas, y sería un tipo de fermentación alcohólica, ¿no? Esta que estoy hablando, simplemente para ejemplificar. Si nos circunscribimos exclusivamente a los beneficios, que era una parte de la pregunta que nos hacían, ¿qué podemos obtener? Pues mira, entre otras cosas sabemos que son una gran fuente de vitaminas del grupo B, todos los alimentos fermentados, que en muchos casos nos están ayudando a conservar alimentos, algo que hoy en día quizás no sea tan importante, pero en el pasado era absolutamente esencial. Pensemos, porque ahora nos parece fácil, ¿no? Ir a la nevera y sacar cualquier cosa, pero hace no tanto tiempo no había ni siquiera luz eléctrica en el planeta. Entonces los procesos de conservación, y en este caso la fermentación, era algo absolutamente vital para el mantenimiento digamos, de la salud y de la alimentación de muchísimas personas. Por otra parte, los microorganismos predigieren en ese proceso fermentativo algunas sustancias, con lo cual eso puede hacer que la digestibilidad del producto final sea mayor. Y aquí podemos hablar, entre otras cosas, te voy a dar dos ejemplos. Por un lado, la famosa masa madre o un pan realmente fermentado de manera natural, a lo mejor durante 24 o 48 horas, una fermentación de larga duración. En esa fermentación, parte del gluten y otras sustancias han sido predigeridas, con lo cual ese producto final es tan interesante, ese pan de masa madre, en este caso, sí que puede ser mucho más digerible o mucho menos, digamos, generar mucha menos necesidad o impacto digestivo en nuestro organismo por haber sido previamente fermentado, digamos, de una manera natural y sobre todo, digo, con el tiempo suficiente. O, una curiosidad que poca gente conoce, en el caso del yogur, el yogur
termina teniendo siempre menos cantidad de azúcares de las que nos muestra el etiquetado alimentario. Porque el yogur, no olvidemos, y podemos hablar de yogur, pero el kéfir pasa, que no deja de ser una especie de yogur, en una cantidad mucho mayor, de esto que estoy hablando. Las bacterias van a seguir comiéndose, entre comillas, esos azúcares, ¿no? Porque son su fuente de energía, esa lactosa, y la cantidad de azúcares finales de ese producto va a ser menor, ¿no? Es decir, qué bonito me parece personalmente el entender que en esos alimentos que están realmente vivos, que sigue generándose cierta fermentación, pasan cosas que también nos impactan a nosotros a nivel de ingredientes. Por otra parte, también hacen en esta línea más biodisponibles algunos nutrientes. La biodisponibilidad, perdón, se refiere a la capacidad que tenemos nosotros como, digamos, como seres humanos de absorber, de metabolizar, de utilizar ciertos componentes o ciertos nutrientes, ¿no? Se suele hablar mucho de biodisponibilidad en el caso de las proteínas. Se sabe que la proteína animal es más biodisponible, es decir, le sacamos más rendimiento que, por ejemplo, la proteína vegetal. A nivel de aromas y sabores, el jugar con fermentaciones microbianas puede generar, y lo está haciendo, un abanico muy amplio de este tipo de, digamos, de experiencias organolépticas. Y además, en un punto bastante interesante que creo que va a tener un impacto realmente relevante en nuestra sociedad en décadas futuras, podemos pensar en sostenibilidad. La fermentación y muchas de las fermentaciones pueden aprovechar subproductos de la industria alimentaria, por ejemplo. Con subproductos podemos hablar de cosas que ya no se utilizan, que sean, aludiendo de nuevo, por ejemplo, al proceso fermentativo de la preparación de una cerveza. Hay una cosa que se llama bagazo, o bagazo en canario, que es lo que nos sobra, ¿no? Es decir, ya he utilizado todo ese lúpulo, cebada y tal, y queda como una especie ahí de compendio de un montón de, digamos, de sustancias, de granos, que ya en la cerveza final no tiene ningún interés, y eso, que históricamente se ha utilizado para consumo animal, pues se puede reutilizar para generar, digamos, alimento humano. Es un sustrato perfecto para fermentar y generar algún tipo de proteínas. De hecho, hay por ahí una línea de investigación muy interesante que es el de las micoproteínas. Pero bueno, no me voy a alargar aquí. Simplemente indicar, a modo de resumen, que a nivel de sostenibilidad alimentaria es una cosa que va a tener o que puede tener mucho impacto. Pero creo que podemos y debemos, y esta es posiblemente la idea más interesante de nuevo en este ámbito, entender que este tipo de alimentos han estado presentes en nuestra alimentación durante miles de años, y eso no se nos puede olvidar, aunque se nos está olvidando desgraciadamente. Nuestro pasado ha estado cargado de alimentos fermentados. Y este tema ha sido tratado, entre otros, y no puedo dejar de citar aquí a mi queridísimo amigo José Antonio Barroso, que es el autor del libro SOS Probióticos, ¿no? En el que habla de estas y otras cosas. Por poneros algunos ejemplos sobre esto que os estoy comentando. Las aceitunas fermentadas. Bueno, todas las aceitunas, para que sean comestibles, pasan por un proceso de fermentación microbiana. Si no, como mucho, se pueden convertir en aceite. Pero para que una aceituna nos la podamos llevar a la boca, necesita de una fermentación, y eso ha pasado siempre. El vino y la cerveza, que yo os lo he citado con anterioridad. Los embutidos crudos curados, aquí en España. Salchichones, chorizos, etc. Ahí siempre va a haber una gran labor microbiana. El vinagre, el yogur, el queso y cualquier lácteo que nos imaginemos. Incluso la miel es probiótica cuando es miel curada en origen. El kéfir, que también lo he citado. Pero para que veamos el impacto, que es mucho mayor del que podamos pensar, todos estos productos más o menos podemos intuir que son digamos, de nuestra zona, pero es que esto ha pasado a escala mundial. Tenemos el natto, que es un plato típico japonés a base de soja fermentada. El miso, esa pasta fermentada también con base de soja, pero que puede ser de otros cereales. El tempeh, otro tipo de fermentado de soja. El kimchi, ese plato a base de col o repollo asiático fermentado tan importante en la cocina y en la cultura coreana. La boza, que es una bebida fermentada a base de trigo de maíz. La buchera, que es otro producto similar, pero en este caso a base de otro cereal, del sorgo. O las kombuchas, sin pasteurizar. La kombucha que está tan de moda no deja de ser una
fermentación de un té azucarado, donde hay una base de microorganismos espectacular. Por todo ello, podemos tender a pensar que en estas últimas décadas o en estas últimas centurias, cientos de años, estamos perdiendo una gran calidad en nuestra alimentación por dejar de introducir este tipo de alimentos, ¿no? Para mí queda bastante claro. No sabría decir hasta qué punto eso está impactando en el aumento de enfermedades, por ejemplo, porque al final todas las enfermedades tienen un carácter multifactorial, pero sí que es probablemente muy relevante, muy interesante entender que debemos recuperar en parte ese impacto positivo de la alimentación fermentada en nuestro día a día, perdón. Y me preguntaban también, oye, recetas. No soy el más cualificado para hablar de recetas, creo que la parte del ecosistema o del entorno de los fermentados y de sus beneficios, que ahí sí que puedo ser un poco más ducho y por eso lo he expuesto, pero si queréis recetas sobre este tipo de elaboraciones, lo mejor que puedo hacer es recomendaros seguir a tres de mis buenos amigos en redes sociales. Por un lado, José de la Rosa, @fermentedfreelance. También tenéis a Javi Maestu, del que tengo su libro Entre Fermentos por aquí detrás, o Nerea Sorokiain. Estos tres son de los mayores expertos en España en fermentados, muy activos en redes sociales y que habitualmente pues, van a subir recetas y vídeos sobre elaboraciones de alimentación fermentada, así que nadie mejor que ellos para formaros en ese sentido. Hasta aquí el capítulo de hoy, agradecidísimo como siempre por vuestro apoyo. Si dejáis un me gusta, un comentario en Spotify, YouTube o cualquiera de las plataformas, más agradecido todavía. Y nada, nos vemos en el siguiente episodio. Un abrazo.